principio. Entonces, el Padre crea con el Hijo como principio de todo cuanto existe, ¿no? De toda esta criatura, de esta creación, perdón. De esa forma se entiende el texto. Porque si dijese, en cambio, el primero creado de Dios, ahí sí ya entraríamos en un conflicto. Pero está hablando del principio de la creación de Dios. ¿Se entiende esto? El principio de la creación, ¿no? Padre, en Apocalipsis 3:14 se habla de Jesucristo como el principio de la creación de Dios. ¿Cómo podemos entenderlo si Jesús no fue creado? Bien, tenemos aquí el texto. Tenemos aquí 3:14 y dice: al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, ¿sí? El testigo fiel y veraz, que es Cristo, ¿no? Así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, y dice, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Ojo que no está diciendo la primera criatura de Dios o la primera creación de Dios. Está diciendo el principio de la creación de Dios. Aquí el texto griego utiliza el término argé. Argé, que significa como el fundamento, como el principio en cuanto el que tiene el poder de ejercer este poder creativo de Dios para la creación. Aquí se podría también traducir como el fundamento de la creación de Dios, o por el cual se hicieron todas las cosas creadas por Dios, que San Pablo también habla de esto. Por él, todo cuanto existe se mueve y tiene su principio en él, en Cristo. En cuanto todo tiene su principio en Cristo, él es el principio, ¿sí?, de la creación de Dios. No en cuanto que es el primero creado, ¿no? Por eso aquí tengo el texto en griego. Dice, el principio de la creación de él, Dios, ¿no? Ese término aquí, argé, ¿no? Lo tenemos aquí. Se define como argé, iniciación, es decir, como con el cual se inicia la creación de Dios. ¿Se entiende así? O también se dice jefe en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango, como jefe, como el principio, como el fundamento, digamos así. También se puede hacer una referencia a dignidad, dominio, gobierno, magistrado, poder, primeramente, principado, principio, punta, rudimento, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto, no? Cuando uno va aquí ya entiende esto, dice el principio de la creación de Dios como el fundamento, como en el cual se inicia toda la creación de Dios, que eso está justamente unido al libro del Génesis, que todo se hizo por medio de Cristo, Él como el principio. Entonces, el Padre crea con el Hijo como principio de todo cuanto existe, ¿no? De toda esta criatura, de esta creación, perdón. De esa forma se entiende el texto. Porque si dijese, en cambio, el primero creado de Dios, ahí sí ya entraríamos en un conflicto. Pero está hablando del principio de la creación de Dios. ¿Se entiende esto? El principio de la creación, ¿no? Bueno, entonces, Él es como el inicio de la creación de Dios. Pero no porque sea creado primero, no en ese sentido, sino que Él está ahí desde el principio. Que también lo dice Jesús, ¿no? Y también Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿no?, dice que en el principio estaba la palabra. Ese principio, ¿no?, por estar ahí en el principio, ese Cristo de la creación de Dios, ¿sí? Ahí puede usted confrontarlo con Juan 1 también y Génesis 1 también. Cuando habla de la palabra, el logos, ¿no? Ok, bien.